Hola, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Mariana Gardela, me acompañan Julián Macías, Úrsula Pose y María Inés Bello. Nos toca presentar hoy un libro, En busca del sentido, cruces entre filosofía, infancia y educación, que fue publicado por la editorial Teseo hace apenas algunas semanas, está recién salido del horno. Quiero aclarar que yo no soy autora del libro, sino que fui invitada a escribir el prólogo. Me sentí muy honrada y muy feliz al recibir la invitación porque conozco a las autoras y autores de este libro hace ya muchos años. Hemos trabajado juntos, de hecho, y creo que tengo algo para decir no solo sobre el libro, sino sobre el trabajo sostenido que vienen haciendo hace tantos años en torno a todo aquello que tiene que ver con la infancia y la filosofía. Cuando lean el libro se van a dar cuenta que, como todo libro, son varios los autores, pero lo que tiene de curioso este material es que, si bien hay voces individuales, también hay una voz grupal que se deja leer a través de las páginas. Y esto es así porque todas las personas que han participado de la escritura de este libro trabajan en conjunto en el grupo El Pensadero, que es un grupo de estudio, producción, trabajo y difusión sobre filosofía de infancia, es decir, es un grupo que trabaja en tres grandes áreas: la de la investigación en torno a la filosofía en la infancia, es decir, si es posible hacer esto, qué entendemos cuando hablamos de infancia o de infancias, qué tipo de filosofía es la filosofía que se hace en la infancia y qué tipo de transformaciones sufre la filosofía al encontrarse con la infancia. También el grupo hace fundamentalmente trabajos en espacios de educación formal, fundamentalmente escuelas primarias y medias públicas de Ciudad de Buenos Aires y de Provincia de Buenos Aires, y también realizan, yo los he visto en acción de hecho, un sinnúmero de actividades en espacios de educación no formal como juegotecas y bibliotecas, que son todas actividades que tienen por objetivo mostrar, son actividades en general pensadas para un público amplio, que buscan mostrar que cualquier persona puede filosofar independientemente de su edad, independientemente de su condición, e independientemente de su formación filosófica o no. Esta es una idea que ellos vienen sosteniendo hace mucho tiempo. No, o sea, filosofa cualquiera. Digo, no hay que saber algo especial o tener una formación especial para filosofar. Hay que contar con otro tipo de cosas o disposiciones, para decirlo de alguna manera. Otra cosa muy curiosa y valiosa de este libro es el modo en el que se abordan los temas, porque se discuten una importante cantidad de conceptos teóricos vinculados con la práctica de la filosofía en la infancia, pero esas discusiones no son nunca absolutamente teóricas, ¿sí? Porque la discusión teórica muchas veces es muy cómoda. La discusión teórica que se desarrolla en este libro es, en cambio, una discusión que está atravesada por la experiencia concreta de trabajo con las infancias, tanto en escuelas como espacios de educación no formal. Entonces, digamos que todos los conceptos que se discuten tienen un peso mucho mayor, porque no solo tienen un peso teórico, tienen un peso, digamos, vivencial, ¿no? Y lo que me gusta también de este material es que, gracias a eso, ¿no? a que los temas se abordan desde la experiencia de trabajo y desde la experiencia de discusión al interior del grupo, el libro es un libro que está situado fundamentalmente en el aquí y el ahora, es decir, no es una receta para filosofar. Digo esto porque muchos materiales tienen a veces la impronta de una receta, ¿no? 3 o 4 pasos simples para poder filosofar en cuarto grado. Bueno, nada más lejos de eso. En este material, en este libro, en realidad lo que se aborda son todos los problemas en torno a la práctica de la filosofía en la infancia, y todos esos problemas hacen que en realidad no se pueda establecer una receta o una fórmula para que esa experiencia sea siempre exitosa. Y por otra parte, lo último que me gustaría comentar, y sobre lo que se va a extender Julián en unos minutos, es sobre el concepto de búsqueda, que ustedes ven que aparece en el título y van a ver a su vez que se percibe en el resto del volumen. Lo que me gusta de este libro es la honestidad con la que se aborda la cuestión, y
Y la idea de que esto, o sea, la posibilidad de filosofar en la infancia es siempre una búsqueda, ¿sí? Y esto es algo que nunca se pierde de vista en el libro. Es siempre una búsqueda y esa búsqueda no siempre es exitosa, es decir, no siempre se encuentra aquello que se busca y la riqueza muchas veces está en ese tránsito, en ese transcurrir, donde se descubren precisamente nuevos problemas y se piensan nuevos problemas en torno a esta práctica o esta experiencia de la filosofía en la infancia. Entonces ustedes van a ver que el libro no es una colección de éxitos y grandes ideas, sino que es un libro en el que con honestidad se plantean desafíos, problemas y por supuesto algunas soluciones en torno a todo aquello que tiene que ver con la relación entre la filosofía, la infancia y la educación. Le doy la palabra a Julián Macías para que nos comente un poco acerca de la elección del título y cómo se gestó el proyecto del libro. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Muchas gracias, Marian, por las palabras. En parte en el título lo que intentamos reflejar es no solamente esa búsqueda que vos mencionás, sino también un aspecto que para nosotros es esencial, no solamente en la práctica de filosofía Cohn o para niños y niñas, sino en general la educación y nuestro trabajo colectivo que tiene que ver con el diálogo. En ese sentido, el título de alguna manera refleja nuestras herencias, ¿no? El título es uno de los nombres que lleva el manual de Pixie de Matthew Lipman, que fue el que originó todo este movimiento hace más de 50 años y que hoy en día tiene un avance notable en todo el mundo, pero a su vez, en el subtítulo, ¿no? Cruces entre filosofía, educación e infancia, de alguna manera lo que queremos es retomar o recuperar todo lo que es la recepción latinoamericana de esta propuesta, y lejos de intentar tomar partido o posicionarnos en un lugar o en otro, nos interesa más como grupo ubicarnos en el entre, ¿no? Ese entre que, como decías vos, no es definitivo y que implica un movimiento. Digamos, ese movimiento es la búsqueda en el que estamos como grupo desde hace más de 7 años, y en parte también es la búsqueda de una identidad propia, ¿no? De una práctica que, como vos dijiste, esté anclada en el aquí y ahora, ¿sí? En nuestro caso, en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano o donde nos toque hacer filosofía. Este libro, digamos, comenzó a gestarse mucho antes de esta pandemia, pero para poder de alguna manera dar cuenta, digamos, de cuál es el espíritu del grupo, hoy nos encontramos pensando si es posible hacer filosofía para niños en este contexto, ¿no? Con la virtualidad de por medio, y en ese sentido, por ejemplo, estamos haciendo conversatorios y una serie de actividades en el cual buscamos de alguna manera entender no solamente qué es lo que nos pasa, sino también qué es lo que hacemos, ¿no? El espíritu dialógico está muy presente, y acá me gustaría como hacer una aclaración, porque muchas veces el concepto de diálogo remite a una idea de coherencia o de conclusión o de acuerdo, y un poco lo que quisimos reflejar en el libro es como ese aspecto ambivalente o de tensión, ¿no? Es un diálogo siempre inconcluso, que no siempre implica un acuerdo, muchas veces implica un desacuerdo. En ese desacuerdo hay incomodidad, ¿no? Porque aparece el otro que incomoda, el otro que no podemos apropiárnoslo y lograr hacer lo que nosotros queremos. Es decir, es también un guiño a lo que entendemos por filosofía. No te escucho, Mariam. Perdón, no había activado mi micrófono. Tengo una pregunta, que en realidad la guardo desde el momento en el que me pasaste en crudo el material para escribir el prólogo. Me preguntaba por qué
en este momento, y sobre todo en este momento de maduración del grupo, decidieron publicar este tipo de libro? O sea, ¿por qué, por ejemplo, este libro y no un libro sobre actividades para filosofar? Porque este libro, de alguna manera, intenta también recuperar nuestra historia. Yo cuando llegó la noticia de que habíamos terminado y que toda la fase de edición había finalizado, me puse a pensar acerca de lo que significa un libro y de por qué genera tantos sentimientos lindos, placenteros, ¿no? Y yo creo que porque, digamos, un libro, la materialidad de un libro, o un PDF, lo que sea, digamos, es mucho más que un libro. Y de alguna manera creemos que el que se mezclen cuestiones teórico-prácticas, en general, esto después lo van a contar Úrsula e Ine, respecto a la relación continua entre nuestra experiencia y lo que vamos pensando respecto a esa experiencia, creo que era de alguna manera la oportunidad que teníamos de reflejar toda esa historia, ¿no? Yo creo que un libro como este no hubiese sido posible al medio año, ¿sí? Y por otro lado, pensar en un formato más el estilo de actividades, también iría, digamos, en dirección contraria a lo que nosotros mismos hacemos como grupo, ¿no? Que si bien tiene como digamos, un matiz sumamente práctico y de hacer, que eso implica muchas veces un cómo, ¿no? Tenemos que pensar cómo hacemos un taller en una feria del libro, o cómo hacemos un taller en una jugoteca o en una escuela, y no es una escuela o un interescolar, donde se reúnen chicos y chicas de diferentes escuelas. Incluso en un momento llegamos a pensar hasta si era posible esto en un cumpleaños, ¿sí? Llegamos a tener ese tipo de ofrecimientos. Por suerte para esa chica no tuvo filosofía en su cumple. Pero bueno, también es interesante, digamos, el desafío de ponernos a pensar si es posible, y si es posible, cómo. Entonces creo que de alguna manera el libro intenta reflejar ese camino, y agregaría incluso asistemático. Si bien nosotros intentamos darle un sentido al libro, con cierta organización, ciertos temas, lo cierto es que se va a poder notar, por un lado, como esa matriz común, pero por otro lado, el tratamiento particular y aislado de cada problema. Es un libro que, si bien contiene referencias entre capítulos, eso no es lo central, porque no buscamos mostrar unidad, digamos, de pensamiento, de acción, sino más bien una multiplicidad, ¿no? Muy bien, Juli, clarísimo. Le pasamos la palabra a Úrsula Pose. Dale. Hola, buenas. Bueno, a mí me toca y quiero compartir con ustedes un poco cómo fue el desarrollo de esta primera parte del libro, que consta de 4 capítulos en donde 4 integrantes, 4 mujeres, escribimos acerca de distintas puertas de entrada. Esto que decía Julián es súper interesante porque la búsqueda, ¿no? Uno a veces la entiende como, bueno, ¿no? Una búsqueda lineal, como un camino recto hacia un objetivo, y esta búsqueda del sentido tiene como muchas puertas de entrada. Entonces, en estos primeros 4 capítulos, tenemos un capítulo dedicado a las preguntas filosóficas, que está a cargo de Florencia Sichel, en donde ella trabaja un poco cómo ir a recuperar esas preguntas, qué espacios solemos hacerles, y también algunas preguntas que surgieron en interacciones en el aula con niños y niñas. Después tenemos también otra puerta de entrada, que es la que nos propone Luciana Minelli, que nos propone la puerta de entrada de la educación no formal, ¿no? ¿Qué desafíos nos ofrece o nos ofreció en diferentes instancias, que fueron muchas, la filosofía con niños en espacios en donde incluso tal vez no teníamos una continuidad
¿no? Con los mismos asistentes, con los mismos niños y niñas que volvían. Entonces, bueno, cómo construir comunidad ahí, si era posible construir un vínculo filosófico entre los niños y de ellos con nosotros también, en relación a, de pronto, un único encuentro singular y único, ¿no? Después también otra de las puertas de entrada, que además es sumamente interesante y actual, es la que nos propone Sabrina Cosione, en donde ella trabaja sobre la ESI y la filosofía con niños, que es un vínculo que no es para nada, digamos, traccionado, porque todo aquel que haya transitado a la filosofía con niños, que haya incluso estado en algún diálogo con niños y niñas, sabe que muchas de sus inquietudes y de las de todo ser humano tienen que ver con temáticas vinculadas a la identidad, a la manera de expresarnos, la manera de vincularnos con nosotros, todos temas que por suerte y por lucha aparecen y se retoman en nuestro país desde la Ley de Educación Sexual Integral. Entonces también aparecen muchos desafíos, como por ejemplo, bueno, entender que a la filosofía a veces nos dicen, bueno, se puede trabajar filosóficamente que los niños sean buenos, ¿no? La cuestión de los valores, las emociones, bueno, ella recupera también esos puntos, esas intersecciones que son problemáticas para nosotros a veces, no solo en el aula, sino también en la inserción de lo que ocurre en el aula con el resto de las instituciones. Y bueno, por último, mi trabajo, sobre el que me voy a explayar un poquito más, que tiene que ver con nuestro trabajo ya desde hace más de 4 años, junto al programa Juegotecas Barriales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, en principio, contarles cómo planteo, cómo se me ocurrió el capítulo, que tiene, bueno, ya van a ver algunas puertas de entrada también lúdicas, ¿no? Porque me parecía un poco contradictorio esto de estar planteando la filosofía y el juego, y bueno, ¿de qué manera plantear esto sin dar desde la modalidad una respuesta que no sea acorde a la que efectivamente llevamos adelante cuando hacemos los talleres en Juegotecas? Entonces, en el capítulo se retoma un poco los desafíos que nos propusimos cuando nos encontramos con el programa Juegotecas Barriales, que es un programa que es interesantísimo y que está plantado desde unas bases y reflexiones en relación a lo que es el juego, que en cierta medida nos espejaron, creo yo, muchas de las reflexiones que nosotros tenemos en relación a la filosofía, y entonces no nos fue tan posible decir, bueno, listo, acá vamos a hacer un juego filosófico y ya, ¿no? O acá vamos a pensar un juego como excusa para filosofar, sino que nos pusimos realmente codo a codo a pensar, junto con los facilitadores y las facilitadoras del programa, qué era el juego, qué era la filosofía, y como vos decías, Mariana, al principio, este pensar qué era una cosa y qué era la otra, tuvo como escenario o como círculo de juego el hacer. Y entonces en esos haceres nos fuimos dando cuenta de nuestros propios posicionamientos teóricos en relación a lo que es la filosofía y lo que es el juego, que tienen mucho que ver con una dimensión humana que es insoslayable y que tiene que ver con nuestra función simbólica y con una dimensión que nos es propia y que es integral, que quizá junto con el arte nos da otro modo de acercarnos a nosotros y a nosotras mismas, ¿no? Ya no la fragmentación quizá del resto de las áreas temáticas, sino que encontramos algo ahí, y doy una pista, así como jugando con el texto también, de qué puede llegar a ser lo que reúne a la filosofía, al juego y al arte también. Bien, Úrsula, y en ese caso entonces el juego es, digamos que es un medio, o ustedes lo utilizan como un medio para filosofar, o es un fin en sí mismo. Digo, ¿se puede pensar en una suerte como de juego filosófico, o es simplemente una actividad previa para, bueno, después pasar a la reflexión y ya? Bueno, claro, ese fue todo como el meollo de la cuestión. Yo creo que lo sigue siendo, como todo buen problema filosófico, ¿no? Que está ahí, que puja y que se visibiliza cada vez que estamos con los niños y las niñas jugando. Pero en principio, la concepción de juego que
que tenemos nosotros cuando nos encontramos con la gente de Juegotecas, cuando nos encontramos con los niños y las niñas, no es utilitaria, así como tampoco es utilitaria la filosofía, ¿no? Sentíamos que había como medio una traición, si nosotros, ¿no? Una disciplina que ha sido como tan cuestionada desde lo utilitario como es la filosofía, de pronto decidíamos colocarnos en relación al juego desde una posición utilitaria, era como traicionar a la propia filosofía, o al menos así lo sentíamos en la práctica, ¿no? La gente que en Juegotecas trabaja y reflexiona sobre el juego, piensan en el juego justamente desligado de todos estos principios biologicistas, psicológicos, si bien obviamente se da cuenta de esa también trayectoria, digamos, teórica en relación al juego, hay algo que ocurre en el juego que es útil en sí mismo, es decir, que el propósito o el sentido lo tiene en el mero hecho de jugar, en donde se abre, por ejemplo, una temporalidad diferente, en donde se puede imaginar y pensar una realidad diferente, todos puntos de contacto que están súper cerca de lo que es la filosofía con niños también. María, no te escucho. Ahí va. Perdón, aprovecho y te cuento que el programa de Juegotecas los felicita a través de Facebook, así como muchas otras personas que mandan saludos y felicitaciones. Y a su vez, hay una persona que pregunta si han tenido experiencias con personas con discapacidad o discapacidades. ¿Dentro del marco de Juegotecas Barriales o en general? En general, imagino. En general. Bueno, es un desafío, es otro de los, digamos, de las cuestiones que nos planteamos. En principio nuestra respuesta es que sí, pero otra vez la pregunta vuelve sobre el cómo en relación a la filosofía, ¿no? Porque si la filosofía va a ser una exposición lógica, argumentativa, en relación a determinadas reglas, ¿no? Del discurso, si esa fuese nuestra posición, bueno, quizá deberíamos, ¿no? Como poder ver, bueno, qué tipo de discapacidad se trata y demás, o como poder profundizar en eso, pero yo creo que nosotros estamos más conectados con cierta idea del acontecimiento y de la vivencia y de la otredad, que deberíamos ponernos todos quizá en situación de ver, bueno, ¿por qué no se podría? Como la pregunta al revés, ¿no? Si se podría, en realidad, ¿por qué no? ¿Por qué no se podría? Muy bien, muchas gracias, No sé Úrsula. si Juli Sí. quería agregar algo, me parece. Sí, yo respecto a esta pregunta, digamos, no solamente lo que plantea Ursu, digamos, como nuestra hipótesis de trabajo, nosotros siempre partimos del que es posible, ¿no? Que tiene que ver también con otorgar, digamos, la posibilidad y la oportunidad de hacer filosofía. Es decir, partimos de una concepción de la filosofía sin restricciones. Después vienen todas estas preguntas que plantea Ursu. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿A través de qué lenguaje? La propuesta inicial de filosofía para niños se ancla mucho en el diálogo y en el hablar, con lo cual, bueno, ahí habría que ver de qué tipo de limitación nos encontramos. La única experiencia que nosotros tuvimos fue con docentes en una escuela, en Virrey del Pino, y ahí se abre, digamos, otra cuestión importante, ¿no? Que muchas veces entendemos que lo que nosotros podemos aportar desde la filosofía tiene que ver con, ni siquiera diría de un complemento, porque daría la sensación de algo que complementa otra cosa que falta, pero sí de poder aportar desde la filosofía una arista diferente. En ese sentido, aquellos docentes que tienen más experticia en cuestiones de educación especial o en el ámbito que sea, nosotros ahí lo que solemos hacer es trabajar con docentes porque entendemos que para que pueda haber una práctica filosófica tiene que haber una actitud filosófica previa de quien lo hace. Entonces ahí, digamos, se abren como dos posibilidades respecto al trabajo con destinatarios con características específicas. Por eso son como muchas maneras de abordar. En lo que tiene que ver con experiencia grupal, trabajamos con docentes, pero no con grupos, no trabajamos directamente con grupos.
Ok, muy bien. Gracias Úrsula, gracias Julián. Y le pasamos la palabra a María Inés Bello. Hola, ¿cómo están? Bueno, la pregunta que acaba de plantear Mariana y las respuestas de Urso y de Julián me llevan un poco a pensar en la noción de comunidad, en cómo nosotros vivimos ciertas experiencias desde una comunidad filosófica, con niños y niñas. A veces en las escuelas se da situaciones en las que nos encontramos con niños y niñas que quizás tienen algunas características diferentes, que pueden ser consideradas o no discapacidades, pero sí algunas cuestiones que escapan a lo más común. Y desde mi experiencia lo que puedo decir es que es posible, y es posible cuando nos vamos integrando entre todos, y cuando hay disfrute y cuando hay disposición, que es un poco una palabra que vos usaste también, Mariana, hace un rato. Y esto me lleva un poquito al texto que voy a presentar, del que no soy autora. Es un texto de Gabriel Vinaza, Julián Macías, aquí presente, Victoria Falque y Mayra Muñoz, que se llama Política y Comunidad de Indagación, una mirada retrospectiva a la propuesta lippmanniana. Este texto es súper interesante porque nos lleva a un autor fundamental, que es Matthew Lipman. Hace un rato Julián hizo referencia al título de nuestro libro y lo conectó directamente con Lipman, porque es el fundador del programa Filosofía para Niños de 1969, que está presente, creo yo, en la mayor parte de las prácticas de filosofía desde la infancia. Ya sea porque hay muchas personas que toman a Lipman y trabajan guiadas por Lipman, o también porque a partir de Lipman se ha dado lugar al desarrollo de otros pensamientos filosóficos acerca de la infancia y de otras prácticas filosóficas desde la infancia, desde una distancia crítica a Lipman. Pero Lipman siempre está. Y lo que siempre está de Lipman es esta noción de comunidad de investigación. Por eso, los compañeros y compañeras lo que han hecho en este artículo, que es muy lindo, es, por un lado, exponer en qué consiste una comunidad de investigación, según tal como lo fue pensando y desarrollando Lipman, y Jack también, le quedó un espacio. Muy a grandes rasgos, digamos, lo que ellos toman es como caracteres distintivos de una comunidad de investigación, la búsqueda de un pensamiento crítico, racional, que sea creativo, que tenga una impronta ética importante también, porque uno de los, digamos, de los pilares de Lipman fue la idea de pensar en la formación de ciudadanos, ¿sí?, éticamente comprometidos, que además desarrollan determinadas, a veces decimos, habilidades del pensamiento, ¿no? Y esto es lo que lleva a los compañeros y compañeras a hacer una lectura crítica de Lipman, desandando un poco o investigando a ver cuáles son los supuestos que están contenidos en esa noción de comunidad de investigación. Básicamente lo que ellos van a abordar es el tema del carácter instrumental de la comunidad de investigación y qué sucede respecto de la comunidad de indagación en relación a lo social y lo político. Y es ahí donde aparece un filósofo contemporáneo que es Castoriadis, ¿sí? Y a partir de Castoriadis, en este texto lo que se presenta es como una vuelta de tuerca, ¿no? Como, bueno, a ver, ¿qué se puede aportar desde la mirada de Castoriadis? Y empiezan ahí a aparecer tensiones entre las nociones de sociedad, de política y de comunidad. Esas son como las cuestiones centrales que se abordan en este texto y que son absolutamente convocantes para quienes hacemos filosofía con niños y niñas. No sé si Julián quiere agregar algo sobre este artículo. ¿Estamos bien?
Sí, no, perfecto, y digamos, sumar que muchas de las cosas que ahí pensamos se ven reflejados también en el último capítulo del libro, del cual participamos los integrantes también de este proyecto de investigación que da lugar a este trabajo, en un proyecto de campo bien interesante que lo sostuvimos durante 3 años, en el cual se puede ver de alguna manera estas tensiones entre la propuesta teórica que intentamos recuperar en ese capítulo 5 y las cuestiones que tienen que ver más con lo que serían las relaciones sociales, las relaciones de poder, la relación entre los que conforman la comunidad de investigación y el docente, entre ellos mismos. Y en ese sentido es sumamente interesante ver cómo se pueden dar la interrelación entre esta propuesta más teórica y lo que ocurre en el plano práctico o de la acción. Bien, y ya que estuvieron hablando un poco de Lippmann, me gustaría preguntarles cómo resuelven, puede ser una pregunta para Inés o para los tres, cómo resuelven la cuestión de la preposición, ¿no? Porque hay todo un debate en torno a si es filosofía para niños, niñas, niñas, si es filosofía con, si es filosofía entre, o sea, la discusión es preposicional, ¿no? Y a su vez está, y esta es la segunda pregunta, sobre las razones por las cuales ustedes han decidido no hablar de niños, ni tampoco de niños y niñas, sino de niñes, ¿sí? Utilizando un lenguaje inclusivo que no es muy frecuente en los materiales en los que se trabaja la cuestión de la infancia y la filosofía. Entonces, bueno, ¿por qué han tomado este tipo de decisiones? Bien, cabe aclarar que cuando nosotros hablamos de filosofía con niños, niñas o niñas, ya estamos mostrando que estamos transitando cierta, como dije hace un rato, distancia crítica del Lippmann y estamos tomando a otros filósofos y filósofas latinoamericanos que resignificaron la noción de comunidad de investigación y que proponen una práctica mucho más abierta a la posibilidad de crear sentido y yo diría a la posibilidad de que se vaya formando a medida que va transcurriendo, ¿no? Como no hay algo predeterminado, nosotros no trabajamos con un material preparado para los niños. Nosotros trabajamos con los niños, porque trabajamos, y las niñas, desde lo que va surgiendo en ese acontecimiento, que es ese encuentro que tenemos, por ejemplo, semanalmente en una escuela. Y nos vamos de cada encuentro pensando en qué nos ofrecieron los chicos y las chicas y qué vamos a ofrecer nosotros la próxima vez, ¿no? En ese punto también el rol del docente es diferente. No nos proponemos como un modelo a imitar, no somos un modelo racional o de razonamiento o de pensamiento bueno o correcto que los chicos y las chicas puedan tomar y reproducir, por ejemplo. ¿Sí? Es como, por mencionar algunas de las cuestiones que hacen que una preposición sea mucho más que una preposición. Incluso, y relacionando con lo que veníamos hablando y con el otro texto que quería presentar, me parece que también es un ejemplo acerca de por qué hacemos filosofía con niños y niñas. Hay un último artículo que acompaña este libro que se llama Filosofía en la Escuela Pública, avatares de una práctica territorializada. Y es un registro de experiencia. Una experiencia de la que participó Julián Macías, Victoria Falque, Mayra Muñoz, dentro de las personas que estamos escribiendo, ¿sí? Porque también había una compañera que ya no integra el grupo, Leli Busquet, por ahí la conocen, y también estuvo, creo, Florencia Mancilla en algún momento. Bueno, fuimos, en más de el grupo, hay personas que ya no están en el grupo, ¿sí? Pero bueno, quiero mencionarlo. Y
este registro de experiencia, un poquito, para quien lo lea, cuando lo lean, van a ver que aparece cierta impronta de comunidad de indagación por cómo está escrito, por lo que estamos contando, ¿sí? Y también creo muestra bastante nuestro modo de trabajar. Y es un texto muy interesante desde mi punto de vista, porque, como dice al principio, en la introducción, marca un punto final, pero no es un punto final. Porque este registro de experiencia lo que hace es traernos nuevamente la escuela. La escuela nos sigue convocando, esta experiencia nos sigue convocando, ¿no? Yo pienso que este registro es parte de un proceso que todavía está en curso. Ya no en la escuela, pero sí en nosotros y nosotras, porque nos sigue convocando al diálogo, y nos sigue convocando a la pregunta, ¿no? Y ahí es donde esas preguntas que van surgiendo y que nos vamos haciendo y que nos motivan a escribir y a dialogar, escribiendo, como ha sucedido un poco en la producción de este artículo, son preguntas que quizás incluso se pueden compartir en el sentido de que otras personas hasta pueden identificarse con estas preguntas que estamos planteando a partir del recorrido que nosotros hicimos, ¿no? Donde hay mucho de personal, pero también hay muchas cuestiones abiertas en general, desde lo filosófico y desde lo pedagógico también. Por eso hace un rato cuando hablabas, Mariana, yo estaba pensando que para nosotros como grupo o comunidad de trabajo, el registro es algo fundamental. Por un lado, es fundamental como instrumento. Y en un caso como este, que estamos hablando de una experiencia que nosotros transitamos en la escuela de San Martín durante más de 3 años, en el que hubo cambios internos en el grupo, cambios en las modalidades de trabajo, hubo años que trabajamos con un grupo de chicos, hubo años que trabajamos con 3 grupos de chicos, llegamos a trabajar, era en la escuela secundaria, ¿no? Entonces, el primer año trabajamos con primer año, el segundo año se extendió a segundo, en un momento llegamos a trabajar hasta tercer año, bueno, se fue modificando el proceso, eso es lo que vamos narrando acá, y para nosotros que trabajábamos en parejas pedagógicas rotativas, registrar era una forma de comunicarnos entre nosotros qué iba sucediendo, y el registro nos permitía tomar decisiones acerca de cómo continuar. Pero este registro hoy en día se transformó en una narración, en la que nosotros narramos para otros y otras, pero también nos estamos narrando para nosotros y para nosotras. Por eso cuando vos preguntabas por qué este libro y no otro, bueno, porque estamos escribiendo sobre lo que nos sigue pasando a partir de esta experiencia y de otras, ¿no? Y bueno, en ese desde esta sentido, en perspectiva que... relación a lo que fue la experiencia en San Martín, aparecieron muchas cuestiones que tenían que ver con la violencia. Nosotros fuimos convocados de alguna manera para ver cómo podíamos abordar estas cuestiones de conflictos grupales, y ahí, digamos, nosotros pudimos visualizar mucho más claramente un montón de cuestiones que tienen que ver con violencias de género, ¿sí? Con lo cual, eso, además digamos, de la cuestión coyuntural, digamos, de la época en la que estamos viviendo, donde es un tema socialmente instalado, también empezó a aparecer como un tema grupalmente instalado y que deberíamos pensar cómo abordarlo. Así que en ese sentido, nos parecía importante retomar, sea temáticamente o a través de cuestiones ligadas al lenguaje, estas problemáticas que se iban planteando en relación a cómo nombramos, ¿no? Los diferentes géneros. Sí, y agregar, ¿no?, también las numerosas instancias que tuvimos de capacitaciones internas entre compañeros que están como mucho más al tanto, investigando constantemente desde la militancia, desde el activismo feminista, y también poder entender que nos posicionamos desde un lugar del feminismo crítico, que siente incómodo el binarismo de género.
Entonces, por eso esa X, ¿no? Y esa nota aclaratoria del principio, que construimos también fruto de muchas problematizaciones. Bien, bien, sí, yo creo que es realmente una de las características más particulares y distintivas de este libro, porque en general en el resto de los materiales sobre infancia y filosofía no hay ningún uso del vocabulario, ni totalmente inclusivo ni medianamente inclusivo, o sea, se habla de niños así, sin pudor, así que es realmente una perlita. Tenemos una pregunta, además de muchísimas felicitaciones que también vienen desde Bahía Blanca, con un grupo de personas con las que han trabajado. Tenemos una pregunta de una colega de Caleta, Olivia, acerca de qué relación han mantenido ustedes con espacios de formación docente y qué posibilidades hay de que ese vínculo pueda crecer. Bueno, para nosotros es una cuestión como clave, ¿no? O sea, eso sí es una herencia, digamos, de la movida de filosofía para niños desde el primer momento, en el que sí nos sentimos totalmente identificados, que tiene que ver con que el trabajo de filosofía con o para niños no es un trabajo exclusivo de filósofos o filósofas, ¿no? Este es de alguna manera el primer objetivo que tuvo Lindemann, que era de alguna manera borrar los límites entre la academia y lo que está por fuera de la academia, y en ese sentido él apuntó claramente al público docente, ¿no? Y para nosotros el docente es en ese sentido, si vale la metáfora, digamos, un aliado muy importante, ¿no? No solamente por la función docente en sí, sino sobre todo por el ámbito, que es la escuela, que para nosotros es un lugar donde claramente se puede hacer filosofía. Y menciono esto porque no necesariamente es un supuesto que todos los que hacemos filosofía compartimos, ¿sí? O sea, que la filosofía puede tener lugar en la escuela, es una hipótesis de trabajo nuestra fundamental. Y en ese sentido, como mencionaba antes, hay como dos maneras de acercar la filosofía a una escuela. Una es yendo a trabajar directamente con los niños y niñas, como puede ser el relato que se cuenta en el sexto capítulo en la escuela en San Martín, o en Jugotecas, ¿sí? Que ahí trabajamos directamente con chicos, pero también hay otras instancias en las que nuestra influencia es de alguna manera más indirecta, ¿no? O sea, no vamos directo a hacer talleres con grupos de niños y niñas, sino con docentes, ¿sí? Y en algunos casos, como el de Jugoteca, trabajamos interrelacionadamente, es decir, por un lado hacemos trabajo con los grupos de niños y niñas, y por otro lado con los facilitadores, ¿sí? Y a la vez entendemos que ese proceso es bidireccional. Muchas veces vamos nosotros a capacitarnos, ¿sí? En aquello que hacen estos facilitadores. Es decir, que en ese sentido la cuestión de la formación docente es una cuestión que está muy presente en el trabajo grupal. Tenemos algunas discusiones en torno a este concepto que es el de formación. ¿Qué quiere decir formar a un docente? Porque en cierta medida, digamos, presupone esto de darle forma a algo que no lo tiene, ¿sí? Y nosotros intentamos ubicarnos no por encima, o no como un sello que imprime forma, sino como un compañero, digamos, de búsqueda o de camino, ¿no? Digamos, de estar al lado, no solamente acompañando a este docente, sino también que el docente nos acompañe. Y eso un poco nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? De no bajar con teoría acerca de qué se debe hacer, sino de pensar juntos qué se puede hacer en ese contexto particular. Bien, Juli, en relación con esta pregunta, recojo otra pregunta del público. ¿Cuáles son los mayores desafíos a la hora de formar comunidad de indagación o de investigación con grupos nuevos, que puede ser de niñes o de docentes, ¿no? Ya sea en juegotecas, escuelas o talleres de divulgación?
y por supuesto puede responder cualquiera, ¿eh? Bueno, yo diría, igual, nada, también en esto estaría bueno que podamos responder los tres, pues seguramente vamos a responder cosas distintas, no nos pusimos de acuerdo con esta respuesta, lo cual está bueno. Pero yo si tuviese que decir un rasgo de dificultad, o que lo plantearía como el mayor desafío, es lograr un clima de real confianza entre los integrantes de esa comunidad, ¿no? Creo que, digamos, la parte afectiva y de confianza y de compromiso entre los diferentes miembros de ese grupo, incluyendo al docente, por supuesto, es el desafío más grande, y eso se potencia más en aquellos casos donde tenemos o un encuentro único o un primer encuentro, ¿no? Eso está descrito muy bien en el segundo capítulo, en el de Luciana Mignelli, donde muchas veces nos pasa eso. Pero si yo tuviese que decir algo, digamos, diría que la cuestión afectiva de la confianza es el desafío más grande y lo más difícil de lograr en un grupo nuevo. Bueno, coincidimos. Voy a decir algo que pueda agregar, pero todo lo que decís estoy de acuerdo. Sí, pienso que es muy importante establecer ese vínculo de confianza, que no significa que nos transformemos en amigos, no significa ni siquiera necesita que sea un trato tan individual, si se quiere, donde cada persona se sienta expuesta individualmente. No, es una cuestión de establecer cierto vínculo de respeto, de confianza, que permita para mí algo que es fundamental, que es el disfrute. Que las personas que estamos en ese momento compartiendo un espacio, compartiendo un tiempo, bueno, nos podamos regalar la escucha, nos podamos brindar, ¿no? a decir, digamos, el poder decir cómodamente, aún sabiendo que mi idea va a ser analizada, aún sabiendo que mi idea posiblemente sea juzgada, aún sabiendo que quizás me van a preguntar un por qué y no sé si tengo una respuesta a ese por qué y demás, digamos, se me van a presentar desafíos. Entonces me tengo que sentir cómodo, me tengo que sentir cómoda, me tengo que sentir a gusto y sobre todo respetado y respetada. Creo que esto es algo importante para los niños, para las niñas también para quienes acompañamos ahí como adultos. Bien. Yo quiero agregar una cosita más en relación a esto, que tiene que ver con compartir un tiempo y un espacio, ¿no? Quizás este vínculo de confianza se puede proyectar a lo largo del tiempo cuando nos volvemos a encontrar, ¿no? En reiteradas ocasiones con los mismos grupos, pero aún si eso no ocurrió, poder generar un espacio-tiempo para el encuentro con otro en círculo, en donde hay una horizontalidad de discursos, de relatos, en donde hay escucha, me parece que no es menor y que como hoy estoy atravesada por el juego y traigo también un poco la voz del programa de Juegotecas, me parece que eso es algo que también tienen en común la filosofía del juego, ¿no? El de crear un tiempo y un espacio para el encuentro, sea que ese espacio después vaya a volver a ocurrir o no, o sea que después nunca más me encuentre con esas caras, pero llevar el gesto del encuentro a los otros lugares a donde vaya, ¿no? Incluso después de que el juego se terminó o el encuentro filosófico se terminó, llevar la pregunta y llevar la disposición al encuentro con el otro. Bien, y para terminar tenemos una última pregunta que comparten dos colegas. ¿Qué puede aportar la filosofía y sobre todo el modo en el que ustedes hacen filosofía en este contexto de aislamiento social y pandemia? Bueno, ahí puedo contar un poquito de la experiencia que estamos teniendo de los conversatorios y retomar un poco lo que decía Juliana al principio, ¿no? Esta idea de decidimos tomarnos un tiempo para pensar en esto. A veces también en la filosofía se nos exige, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta o qué pregunta tienen a esto? Porque es un acontecimiento.
que nos está ocurriendo. Y la primera respuesta que creo que nos dimos hacia adentro del grupo es tomarnos tiempo para pensarlo, para volver a colocarnos en situación de infancia en relación a esto, para no dejar que esto nos pase por encima y decir, bueno, ahora, o sea, pasar del qué al cómo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a hacer filosofía con niños en la virtualidad? Sino primero pensar qué es la virtualidad, qué es lo que estaba ocurriendo en relación a la virtualidad, y me parece que ese entre paréntesis que nos pone esta situación, que es una situación límite, una situación excepcional, es sumamente filosófico en sí mismo, ¿no? Entonces poder acompañarlo dándole espacio, hacer que ese paréntesis en lo que nos pasa sea potencialmente algo a futuro, pero dejar el espacio como posibilidad. Y, perdón, y agrego, y en el encuentro con otros, por eso estamos convocando a los conversatorios, porque es a donde nos encontramos con docentes de otros espacios, a los grupos de lectura, ¿no? Como encuentro. Eso. Quería cerrar con eso, y bueno, estamos muy felices de hacer esta presentación online y virtual. Sí, yo estoy muy feliz de acompañarlos también y de acompañarlas. Les agradezco un montón por la invitación a escribir el prólogo. Disfruté mucho de esa primera lectura y además los vi. O sea, era una conversación de ese grupo en vivo y hace varios años que no estamos juntos, así que me alegró un montón compartir el espacio del prólogo y el espacio de esta presentación. Y bueno, Julián quería decir algunas palabras para cerrar. Bueno, yo agradecer públicamente, no solo a vos, Marian, por el prólogo, que dicho sea de paso y también como invitación a la lectura, me parece que ahí en lo que vos escribís hay una sugerencia respecto a qué hacer con estas preposiciones, para, con, y pensar también cómo ser la relación entre filosofía y la niñez. Y sobre todo agradecer al grupo, no solamente a quienes han escrito algunos capítulos de este libro, sino, digamos, en general, ¿sí? Digamos, yo estoy convencido de que, digamos, este tipo de trabajo colectivo y todas las ideas y algunas de las cosas que pudimos plasmar en el libro son fruto realmente de un diálogo, ¿sí? De un diálogo que entendemos que no está de ninguna manera saldado ni concluido. Es por eso que seguimos con estos espacios que mencionaba Ursu, y también el libro es un puntapié para nuevos diálogos que nosotros quisimos iniciar. Todos los capítulos individuales están seguidos de una pregunta y una posible respuesta, ¿no? Pero la idea es que surjan muchas preguntas más. ¿Por qué no otras respuestas? Por eso obviamente invitamos a todos a descargar el libro. Tenemos la buena noticia, que no es poco, que ya llegaron los impresos. Estamos terminando de ver la logística, así que, porque tuvimos algunas preguntas respecto a cómo hacer para conseguir, estamos viendo de qué manera hacer llegar a quienes quieran los materiales impresos. Y bueno, desde ya que esperamos que el libro sea una invitación a seguir pensando y a seguir generando diálogos en los que, más que ponernos de acuerdo, sigamos en desacuerdo para mantener de alguna manera viva la filosofía. Muy bien, eso es todo entonces. Buenas tardes a todos y a todas y seguimos en contacto. Muchas gracias. Bye. Chau, chau.